Yes,
Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, pasar retrasados, tengo problemas con la conexión. Si en algún momento se corta, por favor, vamos a continuar, voy a volver a ingresar. Bueno, en la anterior clase habíamos hablado de los antimicrobianos, ¿no? ¿Qué es un antimicrobiano? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se va a diseminar en el cuerpo? ¿Cuándo utilizamos un esquema de tratamiento? ¿Cuándo utilizamos un antibiótico como quimioprofilaxis, etcétera, ¿no? Ahora vamos a hablar de los antibióticos como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los antibióticos, vamos a definir qué es un antibiótico. Vamos a clasificar su estructura química. Vamos a clasificar según su origen. Vamos a clasificar antibióticos según su mecanismo de acción, según su espectro bacteriano. Vamos a ver qué hacer en el uso de antibióticos en casos de alergia, sobre todo a la penicilina. ¿Qué hacemos en caso de resistencia a los antibióticos? ¿Y qué efectos secundarios vamos a tener con un medicamento, ¿no? Todo esto se lo tiene que hacer todos los días, ¿no? Cuando uno inicia un tratamiento, ¿no? Debes saber qué antibiótico utilizar, cuál es el espectro de acción, que en caso de alergia a este paciente a la penicilina, qué otro antibiótico vamos a dar. En caso de resistencia, de que este paciente haya utilizado el antibiótico, ¿no? Y en el cultivo ya tenemos la resistencia a este. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Y también cuál es la dosis tóxica del medicamento, ¿no? Del antibiótico. Entonces, definimos qué es. Hay dos conceptos, ¿no? Como la antibiosis, ¿no? Que son organismos vivientes que son capaces de provocar la muerte de otros organismos vivientes, ¿no? Generalmente nosotros utilizamos este tipo de tratamiento en algunos tipos de organismos vivientes que son patógenos cuando realizamos, por ejemplo, el uso de las larvas, ¿no? De las larvas, ¿no? Que van a comerse a otras que son capaces de producir alguna infección, por ejemplo, las larvas del dengue, ¿no? Entonces podemos hacer una antibiosis. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el microorganismo que es capaz de producir una infección dentro de nuestro organismo? Ahí tenemos que, ¿no? No podemos utilizar ningún otro organismo que ingrese en nuestro organismo para matar a otro organismo, ¿no es cierto? Entonces, para eso utilizamos los antibióticos, ¿no? Estos antibióticos son sustancias elaboradas por microorganismos, ¿no? Estos microorganismos, ¿quiénes son? Los hongos, las bacterias y los actinicetos, ¿no? Que actúan estas sustancias, estos microorganismos sobre otros microorganismos y van a producir en la supresión, suprimir su crecimiento, van a alterar su multiplicación y van a provocar la lisis o destrucción. Entonces, el antibiótico es una sustancia, ¿no es cierto?, que viene de forma de otras como bacterias, hongos, ¿no? De eso se desarrollan los antibióticos, ¿no? Y van a actuar sobre los microorganismos patógenos. Estos microorganismos patógenos, ¿no? Van a producir, el antibiótico va a producir en estos que se suprime el crecimiento, que se disminuya su multiplicación y provocar su lisis o destrucción, ¿no? Cuando hemos hablado de un antibiótico, hemos dicho que hay una acción bactericida y una acción bacterioestática, ¿no? Entonces, esta es la acción del antibiótico. Bactericida, eliminando, produciendo la destrucción, o bacteriostático, simplemente disminuyendo la multiplicación del microorganismo, ¿no? ¿Qué son los quimioterápicos? Son productos de la síntesis o semisíntesis química en laboratorio farmacológico capaces de suprimir el crecimiento y multiplicación, provocar lisis o destrucción de microorganismos infecciosos, ¿no? Estos quimioterápicos nosotros utilizamos en el tratamiento, por ejemplo, de los cánceres, ¿no? Entonces, si bien los quimioterápicos productos que van a destruir, producir una lisis del microorganismo, de las lesiones, de las
células cancerígenas, muchas veces los quimioterápicos no discriminan, ¿no es cierto? Eliminan a todas, sean buenas o sean malas también. Entonces nosotros cuando hablamos de la antibiosis es así, ¿no? Administramos un componente, un organismo vivo que va a competir con otros y va a producir la destrucción de los mismos. Cuando hablamos de antibióticos, desde 1877 fue Pasteur y Joubert, ¿no?, que reconocen los bacterianos que solo pueden ser deleterios para otras bacterias, ¿no es cierto? En 1900, Paul Ehrlich también sugiere la presencia de sustancias antibióticas, porque vio que al administrar o al colocar una cierta sustancia en un cultivo, se inhibía, ¿no?, el crecimiento de un microorganismo, ¿no? De ahí el que ya se determinó de que habían, ¿no?, sustancias que provocaban disminución, lisis, destrucción del microorganismo, ¿no? Fleming en el 1929 descubre la penicilina, se deriva de los hongos, ¿no? La penicilina fue el boom, ¿no es cierto?, en la época de descubrimientos que favorecieron mucho, ¿no?, el que algunas cepas, algunas bacterias disminuyan o anulen todo su crecimiento, ¿no? Entonces fue uno de los descubrimientos más importantes, ¿no?, que están relacionados con el manejo y el tratamiento de algunas enfermedades. En 1935 ya con amidas, ¿no? Doma, que fue el premio Nobel de Medicina. Entonces, miren, a partir del 29 que teníamos ya la penicilina, ya se fue viendo, ¿no?, que podríamos manejar otro, descubrir o formar nuevas sustancias que tuvieran acción mucho mayor, un mayor espectro de acción. Ese es el objetivo del uso de un antibiótico, ¿no es cierto? Que tenga acción sobre un microorganismo y el que nosotros podamos adjuntar antibiótico con el fin de aumentar el espectro de acción. En 1939 descubren que había unas propiedades antimicrobianas del colorante del protosil. En 1939, los investigadores franceses encontraron que esta parte de la molécula tenía un efecto bacteriano y fue el nuevo producto fue la sulmanilamida, ¿no?, que es otro componente que fue derivando de la sulfonamida. Entonces, el 41 presenta un uso clínico de la penicilina, ¿no? Pese a que se descubrió en 1929, recién en 1941 es que ya se empezó a utilizar la penicilina. Entonces, miren, a partir de un derivado, ¿no?, se fue creando otros, ¿no?, dándoles una mayor propiedad antibiótica o dándoles una mayor propiedad de espectro de acción, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, les decía, ¿no? Aumentar el espectro de acción o tener otro tipo de antibióticos capaces de tener acción eh, bactericida o bacterios amplio espectro, ¿no? Entonces, volvemos a hablar, ¿no?, de este término de agentes bacteriostáticos y agentes bactericidas, ¿no? Cuando hablamos de agentes bacteriostáticos, estamos hablando simplemente que se inhibe el desarrollo de la multiplicación, pero no los destruimos, ¿no? Para erradicar la infección, este tipo de antibióticos requiere que haya una actividad inmunológica muy importante, ¿no es cierto? Es decir, quienes nos van a ayudar para disminuir el proceso infeccioso son los macrófagos y los polimorfos nucleares. Las ciclinas, el cloranfenicol, las sulfonamidas, son agentes bacteriostáticos que necesitan, ¿no?, la acción de la actividad inmunológica para producir una erradicación de la infección, porque simplemente detienen la multiplicación y no destruyen al microorganismo, ¿no? Actualmente nosotros estamos utilizando los agentes bactericidas, que son los que más se utilizan en el tratamiento de muchas de las enfermedades que provocan la lisis y la muerte del microorganismo, ¿no? En este
campo, en este grupo tenemos a las penicilinas, las cefalosporinas, polipéptidos, macrólidos, etcétera, ¿no? En los pacientes que son neutropénicos, dosis bactericidas, porque en estos la actividad inmunológica está nula, ¿no es cierto? O es mínima. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de esperar a que el sistema inmunológico nos ayude a erradicar la infección. Por lo tanto, necesitamos en estos pacientes algunos agentes bactericidas, ¿no? ¿No? El uso del antibiótico nos va a dar muchos problemas, ¿no? Porque generalmente algún momento vamos a dejar de curar porque este antibiótico no va a tener el efecto que se tiene, que se espera por el uso indiscriminado, ¿no? Cada año se hacen estudios, ¿no? Y se van lanzando muchos de estos con resultados no muy favorables, ¿no? Ya tenemos nosotros resistencia a la penicilina, pero pese a eso, seguimos usando la penicilina. Rara vez produce resistencia a la penicilina, ¿no? Pero ya hemos utilizado el cloranfenicol y ahí hicimos resistencia. Hemos utilizado la ciprofloxacina, ya tenemos metropin, ya tenemos resistencia también. Entonces, eso es un problema, ¿no? Porque si nosotros no sabemos utilizar un antibiótico cuando realmente se necesite, en la dosis adecuada, por el tiempo adecuado, entonces lo que hacemos es resistencia y por lo tanto ese antibiótico no nos va a servir por mucho tiempo. Ahora, a veces vienen, ¿no?, a la consulta los pacientes, no, eh, no, yo soy resistente a penicilina, es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, hay otros pacientes que dicen, no, no, yo soy resistente porque me han hecho un examen, ¿no? Generalmente los hisopeos faringios, ¿no? Que les hacen exámenes y les hacen un antibiograma y resulta que son resistentes a la penicilina, ¿no? Y sensibles a la citromicina, ciprofloxacina, entonces les da eso. Y el paciente se queda con esa idea, ¿no? De que siempre va a tener resistencia al medicamento, ¿no? Pero no es así, yo les explico, no les digo, mire, antibiótico, ¿no? A lo que antes era resistente. Entonces no es de por vida, ¿no? Esto de que uno puede ser resistente. Entonces eso tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, por su estructura química, vamos a clasificar en tetraciclinas, aminoácidos, polipéptidos, cloranfenicol, macro. Por su origen, las que derivan de los hongos, las penicilinas, cefalosporinas. De origen bacteriano, las polimixinas, las tiroticinas, colecistina, actinomyces, la streptomicina, perdón, canamicina, gentamicina, tropamicina, clortetraciclina, oxitetraciclina, eritromicina. Y los sintéticos o semisintéticos, carbin, ya tenemos la carcilina, imipemén, doxiciclina, claritromicina y acitromicina. Entonces, hay varios, ¿no? Clasificación según origen, algunos derivan de los hongos, otros de origen bacteriano, otros derivan de los actomyces y otros son sintéticos o semisintéticos, ¿no? Por el mecanismo de acción, ¿no es cierto? Son aquellos que van a destruir la pared bacteriana, por ejemplo, otros inhiben los ribosomas bacterianos, otros bloquean la síntesis de DNA, ¿no? Entonces, según el mecanismo de acción, también podemos clasificar de esa forma, ¿no? Los que inhiben la afecta a la membrana celular, las polimixinas, antifúngicos, histaminas, anfotericina B, por ejemplo, todos los antimicóticos, los que inhiben la síntesis de proteína, ¿no? Como ser las ribosomas de la unidad 50S, ribosomas,
cloranfenicol, macrólidos, azúcares, inhibe la subunidad ribosomal 30S, aminoglucídidos, epectomicina, tetraciclina, isomerasa como las quinolonas, ¿no? Entonces, según su acción, según cuál es su origen, clasificamos a los antibióticos, ¿no? Tenemos también, según su espectro de acción, tenemos antibióticos que actúan sobre gram positivos, otros sobre gram negativos, otros sobre anaerobios, ¿no? Los que actúan sobre los cocos gram positivos, tenemos las penicilinas, cefalosporinas, lincomicina, clindamicina y vancomicina. Los que actúan sobre así los y las polimoxinas. Por eso es que podemos nosotros hacer, ¿no es cierto?, un esquema de tratamiento con penicilina más gentamicina, por ejemplo, ¿no? O con cefalosporina más gentamicina. ¿Para qué? Para aumentar el espectro de acción. No solamente acción sobre gram positivo, sino también sobre cocos gram negativos, ¿ya? Algunas que tienen acción sobre positivos y negativos, ¿no? Tenemos las penicilinas también de espectro ampliado, las cefalosporinas, tetraciclinas, macrólidos, cloranfenicol, sulfamethoxazol, y nombre comercial de cotrimoxazol, ¿no? Algunos son dirigidos, ¿no? Por ejemplo, a las pseudomonas, carbenzilina, picarcilina, metoxicilina, ticarcilina, streptomicina, imipemena, striomen y tobramicina. Entonces, generalmente, la mayoría de los antibióticos no tienen un espectro de acción amplio, ¿no? Pero nosotros no podemos utilizar esquemas de tratamiento, ¿no? Si no tenemos la certeza de qué agente etiológico es causante esa enfermedad, ¿no? ¿Qué agente etiológico causa esa enfermedad? No podemos hacer el uso de antibióticos de forma indiscriminada, ¿no? Si, por ejemplo, tengo una faringoamigdalitis, ¿no? Yo sé que el agente etiológico más importante es el estreptococo, es un gran positivo, puedo utilizar una penicilina, ¿no? Pero no puedo utilizar una cefalosporina de segunda generación, ¿no es cierto? Que es para positivos y negativos, porque va a haber un efecto, ¿no es cierto? Pero no es lo ideal porque no estoy tratando la enfermedad de acuerdo al agente etiológico que está produciendo. Entonces estoy dando como un cañonazo, ¿no es cierto? Y de que va a morir, bueno, esa bacteria muere, pero es un cañonazo, mato, como les digo, de un cañonazo a una pulga, ¿no? Entonces no se debe hacer, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre las que inhiben la síntesis de la pared al unirse a una proteína, ¿no? Entonces, entre los que inhiben a la pared de la célula, ¿no? Vamos a tener a estos antibióticos que vamos a clasificarlos, ¿no? Con a un memotécnico que es PECAMO, ¿ya? Entonces, los que inhiben la síntesis de la proteína, vamos a hablar de estos que con el memotécnico PECAMO. ¿PECAMO qué es? La P, penicilinas. La C, cefalosporinas, la CA, carbapenémicos y la MOS, monobactámicos. Entonces, con este memotécnico PECAMOS estamos agrupando a todos los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared, ¿no? La síntesis de la pared bacteriana, ahí hablamos de PECAMOS. Penicilina, los carbapenémicos y monobactámicos, ¿no? Entonces vamos a utilizar este memotécnico para no olvidarnos, ¿no es cierto? Pecamos, penicilinas, ¿no? Carbamazepinas, cefalosporinas y monobactámicos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nosotros nuestro memotécnico de los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, ¿no? Hablemos de los primeros, las penicilinas. La clasificación de las penicilinas es grande, ¿no? Porque tenemos penicilinas orales, penicilinas benzatínicas, procáinicas, ampicilinas, amoxicilinas. A las amoxicilinas le aumentamos que un ácido glavulánico, la piperacilina, la ticarcilina, ¿no? Entonces, todas estas derivan de la
penicilina. ¿En qué se van a diferenciar? En el tiempo de acción, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo de acción van a tener, ¿no? Para que yo pueda utilizar una segunda dosis para reforzar, para evitar de que no llegue a una concentración mínima y no tenga yo un resultado adecuado, ¿no? Si yo estoy dando, por ejemplo, un antibiótico y sé que a las 8 horas está en el pico máximo y después va a ir bajando, tengo que volver a dar el antibiótico antes de las 8 horas. ¿Para qué? Para que continúe con esa meseta, ¿no? Y en la concentración mínima efectiva se mantenga. Si no, voy a bajar, otra vez tengo que subir. Nada. Cada 8 horas. Ya cuando está bajando, ya estoy dando otro antibiótico para que se vaya manteniendo ese constantemente la acción del mismo, ¿no? Entre los antibióticos veo que estos son bactericidas, es decir, inhiben la síntesis de la pared celular al unirse a unas proteínas ligadoras de la penicilina, ¿no? Y generalmente la resistencia a este antibiótico está dada por la enzima beta-lactamasa o cambios de estas proteínas a las que se va a ligar las penicilinas, ¿no? Eh, los microorganismos, las bacterias también tienen sus mecanismos de resistencia, ¿no es cierto? Y esas van a ser evitar unirse a esa proteína listina. Entre los antibióticos, los betalactámicos son bactericidas, ¿no? Entonces, estas penicilinas naturales que tienen acción netamente sobre gram positivos específicamente, ¿no? Van a actuar sobre todos los gérmenes que producen lesiones en piel, ¿no? Los, los pénfigos, las piodermas ampullosas, las erisipelas, ectimas, impétigos, foliculitis, forunculosis. Es un microorganismo, es un antibiótico que nos va a servir para todas esas enfermedades que se presenten en piel. Pero también tenemos estas enfermedades que pueden estar relacionadas con procesos respiratorios altos y bajos también, porque los agentes etiológicos a ese nivel también es el estafilococo y el estreptococo, ¿no? Un ratito, por favor. No, tenemos, por ejemplo, las penicilinas orales, ¿no? Que se pueden utilizar en infecciones por estreptococo localizados. También podemos utilizar por infecciones sistémicas como las neumonías, meningocócicas, en la sífilis en todas sus etapas, en la etapa primaria, secundaria y terciaria. Y es un tratamiento útil para anaerobios como Bacteroides fragilis, el Clostridium difficile, ¿no? Entonces, nosotros la penicilina oral, habíamos hecho por gram positivo, sí, pero tiene también acción sobre anaerobios, ¿no? Que pueden producir infecciones también. Lesiones necróticas que pueden producir estas infecciones. Un ratito más.
Disculpen. Bueno, entonces, para estas lesiones que producen infecciones en piel, con necrosis, escaras, ¿no? Que pueden ser infecciones, celulitis, etcétera, las penicilinas, las aminopenicilinas son las que tienen espectro de acción. Hola, ¿me están escuchando, chicos? Sí, Hola, hola. doctora. Se escucha, doctora. Oye, ya. Ok, gracias. Que se ha cortado. Ya, entonces ahí vamos a ver. Entonces, entre estas aminopenicilinas, que son las que van a tener acción sobre todas las infecciones en piel y algunas infecciones que son del tracto respiratorio alto y bajo, tenemos las ampicilinas y las aminopenicilinas, ¿ya? Pero las ampicilinas y las amoxicilinas. Estas son las aminopenicilinas. Tiene acción sobre cuál? Estreptococo, aemáfilos, moraxela y anaerobios orales. La ampicilina es activa contra la salmonela y shigella también, ¿no? Entonces podemos utilizar ampicilina cuando hay un problema gastrointestinal. Muchas veces, por ejemplo, podemos nosotros tener, usamos generalmente para la ampicilina, para la, la salmonela, es la ciprofloxacina, ¿no? Pero nosotros podemos utilizar en estos pacientes la ampicilina, de poder utilizar una penicilina o una ampicilina versus una ciprofloxacina, el beneficio es el costo, ¿no es cierto? Porque hay pacientes que no pueden no tener, no pueden comprar una ciprofloxacina que vale entre 15, ¿no? 10 a 15 bolivianos, pero sí una ampicilina que es mucho más barata, ¿no? Entonces, aparte de todos los procesos infecciosos en piel, ¿no? Y estos gastrointestinales también, nosotros podemos utilizar las ampicilinas y la amoxicilina en infecciones del tracto superior, ¿no? Los otos inusuales, en esas otitis, sinusitis, en tracto respiratorio superior e inferior, sobre todo en aquellos que ya tienen antecedentes de bronquitis crónica o antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en las y las disenterías, ¿no? Entonces, miren, las amoxicilinas y las penicilinas, ampicilinas y amoxicilinas, son muy útiles para tanto vía respiratoria alta y baja, como también para algunas enfermedades gastrointestinales, como la salmonela, shigella, disentería, ¿no? Tenemos nosotros que tomar en cuenta eso cuando elegimos el antibiótico. Hola, ¿la me están escuchando, no, chicos? Por favor, si se corta, me van a decir, ¿ya? Sí, recién se le cortó un poco la señal. Ah, ya. Me van a decir. ¿No? Entonces, cuando uno también tiene que tomar en cuenta en qué momento va a dar, porque muchos antibióticos pueden ser inhibidos, su acción puede ser inhibida por algunos medios, ¿no es cierto? Si nosotros administramos un antibiótico por vía oral, el primer mecanismo de defensa que vamos a tener a nivel gastrointestinal es el ácido, ¿no es cierto? Entonces, muchos antibióticos pueden inhibir su espectro de acción o su acción por el contacto con el ácido. Por eso es que algunos se pueden utilizar en estómago vacío, se pueden administrar, otros no están relacionados con la amoxicilina. La amoxicilina tiene una biodisponibilidad del 80%.
y es estable en un medio ácido, por eso es que también podemos administrar junto con los alimentos, ¿no? Porque no se altera la absorción. Entonces, sí disminuye cuando se administra con las comidas. Entonces, es algo que nosotros vamos a eh, que nosotros también tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Que hay algunos que pueden administrarse los alimentos porque no altera la función del estómago, y otros que no podemos administrar con las comidas porque el medio ácido inhibe la acción de esto, ¿no? Por ejemplo, la amoxicilina se absorbe bien por vía oral si se administra del ácido. La ampicilina sí, la ampicilina tenemos que administrar en ayunas, ¿no? Porque puede producir el medio ácido con el ácido puede alterar la absorción de la penicilina, ¿no? Por eso siempre evitar que se consuma el antibiótico con los alimentos, ¿no? La ampicilina hemos dicho que tiene acción sobre gram negativas y también infecciones mixtas, ¿no? No solamente hemos visto que tiene acción sobre las salmonelas, shigella, disenterías, sino también por algunas infecciones mixtas respiratorias, y la otitis, ¿no? Los usos clínicos de la ampicilina, ¿no? En la fiebre tifoidea, ¿no? Miren, en la salmonelosis, en la paratifoidea, y también es una alternativa, ¿no? En el uso del cloranfenicol y el trometopin, el sulfamethoxazol, que utilizamos, ¿no? Como tratamiento para la salmonela, para las disenterías, etcétera. Entonces, una buena alternativa el uso de la ampicilina, ¿no? Las penicilinas resistentes, ¿no? Que también pueden estar teniendo una acción sobre gérmenes que están localizados en la piel, ¿no? Y entre estos tenemos aquí en la cloxacilina y la flucloxacilina, ¿no? Estas son activas sobre estafilococos y muchos gérmenes coagulosa negativas, también sobre streptococos, enterococos, o también sobre algunos tipos de estafilococos no meticilino resistentes, ¿no? Entonces, este antibiótico no tiene actividad sobre bacilos gram negativos, más sobre cocos y bacilos gram. Entonces, la cloxacilina, flucloxacilina son antibióticos que van a ser utilizados, ¿no? En pacientes con infecciones de la parte en la piel, ¿no es cierto? Más en cuadros, cuadros que afectan la piel, celulitis, impétigos, eh, elcipelas, ectimas, foliculitis, forunculosis, no hidroceadenitis, se utiliza, tiene mayor acción sobre patologías dermatológicas, ¿no? La carboxipenicilina, ya, que sería, entre ellas tenemos la ticarcilina, ¿no? Disponible en combinación con el ácido glavulánico, y puede tener acción sobre gram negativos, incluyendo las pseudomonas y cocáceas gram positivas también. La característica de la ticarcilina es que se une al tratamiento de septicemias por gram negativos, neumonías, pielonefritis e infecciones de partes blandas y autopseudonómicas, ¿no? Un problema de la ticarcilina es que nosotros no tenemos un espectro de acción, como les diría, nosotros no tenemos disponible en todas las farmacias. Es un antibiótico a veces difícil de poder utilizar. En las ureicopenicilinas son la picarcilina, que es la combinación de inhibidor de beta-lactamasa y acción, pero el problema es que no lo tenemos muy, ¿no?
los efectos adversos del que es lo que más tememos cuando usamos un antibiótico, lo primero que nosotros hacemos es utilizar un antibiótico, un antibiótico que es la penicilina, ¿no? Y lo primero que tememos es que pueda haber una reacción alérgica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que generalmente se ha visto, ¿no? Les venden en la farmacia un penicilina más una dexametasona, la reacción alérgica, ¿no? Que es la penicilina. Hola, hola, Perdón, chicos. ¿puede repetir, doctora? No se le oyó muy bien esa parte, los últimos 20 segundos. Ah, ya. Ok, ok. Mm, Está muy mal el internet, chicos. Muy mal, muy mal. Ya, a ver. Les decía que la carboxipenicilina, como la ticarcilina, es una combinación con el ácido clavulánico. Tiene un espectro de acción muy amplio, negativas, pseudomonas, positivos también. Por eso es que se utiliza en tratamientos de cuadros sépticos por gram negativos, neumonías, pielonefritis e infecciones de partes blandas. ¿Cuál es el problema? Que no los tenemos a la mano, ¿no es cierto? No podemos, a veces estos antibióticos no se consiguen muy fácilmente, ¿no? Pero tenemos otras alternativas que... Ahora, ¿cuál es uno de los efectos más temidos del uso de las penicilinas, ¿no? Generalmente las reacciones de hipersensibilidad. Cuando ustedes van a colocar, van a comprar un antibiótico a la farmacia, les venden, ¿no es cierto? Las penicilina, un terbosil, por ejemplo, ¿no? Y les dan también para evitar la alergia, les venden una dexametasona, ¿no? Que es algo ilógico. ¿Por qué? Porque nosotros administramos la penicilina, ¿no? Y pensamos que administrando la dexametasona vamos a evitar la reacción alérgica, no es así, porque la dexametasona tiene un efecto de acción tardío, ¿no? Que va a actuar recién a las 4. No tiene el objetivo, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos es que en el momento que haya la reacción alérgica, inmediatamente se pueda eh, administrar un medicamento que evite esto, ¿no? La dexametasona no va a producir eso. Entonces tendremos que utilizar otro corticoide de acción inmediata, en este caso la cortisona, ¿no es cierto? Ahora, este medicamento tiene un costo elevado, ¿no? Una ampollita de cortisona está entre 200 a 250 bolivianos. Nos otro medicamento de costo más alto que la penicilina, ¿no? ¿Cómo evitamos la hipersensibilidad? Haciendo pruebas, ¿no? De hipersensibilidad en el paciente, ¿no? Si es la primera vez en mi vida que voy a colocar una penicilina, el riesgo de que haga hipersensibilidad es muy baja, ¿no? Porque no hay problemas. En la segunda vez donde sí, ¿no? Porque ya tengo anticuerpos, entonces si vuelvo a poner la penicilina, va a ser una reacción antígeno-anticuerpo. Ahora, existen también algunos pacientes, ¿no? Que han tenido ya una reacción alérgica a la penicilina, ¿no? Pero puede ser que en algún momento, perdón, hay algunos pacientes que nunca han tenido reacciones alérgicas a la penicilina, pese a que se han administrado varias veces, pero puede haber en un momento que hagan reacción alérgica, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de pacientes, ¿no? O manejamos la parte del tratamiento y con este temor de la hipersensibilidad, estamos siempre relacionando todo eso con la idiosincrasia de cada paciente, ¿no? Y eso es algo que no podemos nosotros prever, ¿no es cierto? Si el paciente siempre se colocó penicilina, ahora es alérgico. ¿Cómo yo determino eso? A veces no se puede, ¿no? Y esa es la idiosincrasia, las tolerancias, etcétera. Son situaciones que no entienden, ¿no? La gente
tiene un tipo de estas reacciones, lo primero que hablan es de negligencia médica, que le ha colocado una penicilina, la ha matado. Hasta ahora nosotros tenemos un paciente que ha fallecido aparentemente por un shock anafiláctico por una penicilina, pero ¿qué dicen los parientes? Que fue y lo mataron, ¿no? Que le colocaron un antibiótico y lo mataron, porque era alérgico. ¿Cómo yo determino la alergia? Incluso haciendo las pruebas de alergia, puede que en el momento después sí, entonces no podemos tener una certeza del 100% de que es alérgica, ¿no? Bueno, tomando en cuenta esto de las reacciones alérgicas, ¿no? Como un problema que debemos lidiar todas las veces que yo administro un antibiótico, también tenemos en relación las convulsiones, las neutropenias también, y las alteraciones en las pruebas hepáticas, que es ya alérgico por ampicilina, en la mononucleosis infecciosa. Entonces tenemos que pueden darse por el uso de la penicilina, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Ninguna de las penicilinas es efectiva para los resfríos, gripes o otras infecciones virales. ¿Por qué pongo esto, chicos? Porque generalmente, actualmente, lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Es utilizar los antibióticos de forma indiscriminada, ¿no? Y este paciente que viene con signos de resfrío, de dolor de cuerpo, gripe, ¿no? Con malestar general, lo primero que estamos haciendo es administrarles antibióticos. El antibiótico no cura ningún cuadro viral. Es igual ahora en el COVID, ¿no? Tenemos el antibiótico del COVID no cura el COVID, ¿no? Lo que va a evitar es que haya infecciones sobreagregadas, pero solamente en pacientes que tienen compromiso pulmonar, ¿no? Pero actualmente nosotros estamos viendo que muchos médicos lo que están haciendo es administrar antibióticos, la acitromicina, levofloxacina a estos pacientes, ¿no? Y creo que es más a la demanda del paciente que al tratamiento efectivo que yo puedo realizar, ¿no? Entonces a veces el paciente exige, ¿no? Que se le dé un antibiótico, pero nosotros debemos, ¿no? Explicar al paciente que eso no cura y que más bien el antibiótico va a bajar más sus defensas y el virus va a estar feliz ahí. Ninguno de los preparados orales de penicilina debe administrarse con medicamentos, con alimentos, ¿no? Porque no son estables en medio ácido, a excepción de quién, de la amoxicilina, ¿no es cierto? Los demás, pues, no son estables en medio ácido. La amoxicilina sí podemos alimentos, ¿no? ¿Qué hacemos en caso de una alergia a la penicilina? ¿Qué antibióticos vamos a utilizar? Tenemos varios grupos, ¿no? Por ejemplo, los macrólidos. Y dentro de los macrólidos tenemos a la citromicina, claritromicina, eritromicina, espiramicina, roxitromicina, decamicina, toleandomicina, etcétera. ¿Cuáles son los que tenemos en nuestro medio actualmente? La citromicina, la claritromicina, la eritromicina y la roxitromicina, que son los que a la mano, ¿no es cierto? Dentro de las tetraciclinas también la doxiciclina y la oxitetraciclina. ¿Quién es la que tenemos más a mano? La doxiciclina. Entonces, mire, tenemos 2, 3, 4, 5 antibióticos que podemos utilizar en caso de alergias, ¿no? Pero también dentro de la familia de las sulfamidas, el sulfamethoxazol y el trimethoprim, y dentro de la familia de las quinolonas, ácido nalidíxido, pepemico, norfloxacina y la ciprofloxacina, ¿no? Tengo un espectro de acción de antibióticos que se pueden utilizar en caso de alergia, ¿no? Pero muchas veces el paciente lo que quiere es un pinchazo, ¿no es cierto? No, un pinchazo. Nosotros podemos darle ciprofloxacina, pero el paciente quiere su pinchazo, que es penicilinas, ¿no? Pero en caso de alergia, ¿qué vamos a administrar? ¿Qué antibiótico vamos a administrar? Una clinicina, ¿no? Pero no se justifica
salvo a más agresivo, pero no se justifica el uso de estos medicamentos en cuadros que no ameritan, ¿no? Los aminoglúcidos también no pueden ser utilizados en casos de alergia, como la gentamicina, tropamicina, kanamicina, amikacina, netrisimicina, etc. ¿Cuáles son los que tenemos? La gentamicina y la amikacina, ¿no es cierto? La tropamicina y kanamicina se tiene, pero generalmente estos tenemos como preparadores oftalmológicos, ¿no? Lincomicina, clindamicina, que estos sí tienen presentación intramuscular, endovenosa más que todo, no tanto intramuscular, no se puede utilizar, pero en relación a utilizar, por ejemplo, una ciprofloxacina, un cotrimoxazol versus vancomicina, lincomicina, clindamicina, no justifica utilizar clindamicina, vancomicina, porque son medicamentos de mayor espectro de acción y de mayor costo también. Entonces puedo yo utilizar trimoxazol, que es el sulfamethoxatrimetropin, ¿no? Y no irme tanto a utilizar vancomicinas y lincomicinas, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Los agentes etiológicos. Vamos a ver que tenemos la amoxicilina, ¿no? La ampicilina, que tenemos ya una presentación intramuscular o endovenosa, la clindamicina, las cefadroxil, la clindamicina tanto en adultos como en niños, que se puede utilizar en caso de alergia a la penicilina. Imposibilidad de usar la vía oral, la clindamicina y el cefazolin también podemos utilizar en caso de alergias a la. Ahí tenemos la dosis, ¿no? De la amoxicilina, de la ampicilina, de la amoxicilina más ácido glavulánico, de la cefazolina, cefatrexina, cefadroxil, clindamicina, claritomicina, citromicina, gentamicina, metronidazol, que son antibióticos que pertenecen al grupo de las penicilinas, ¿no? Otro problema que tenemos con los antibióticos es la resistencia, ¿no es cierto?, que podemos tener, ¿no? A los microorganismos, ¿no? Y estos antibióticos pueden hacer resistencia a las mismas bacterias porque pueden mutar, pueden tener plasmidos que hacen que se multipliquen estos microorganismos resistentes, altas dosificaciones, ¿no? El tomar varios antibióticos simultáneos también produce el uso, ¿no? Si están utilizando penicilinas desde que han iniciado el COVID, ¿no? Tengo pacientes, por ejemplo, que se hacen colocar penicilina benzatídica cada 21 días desde que ha iniciado el COVID, como manera de donde han sacado, pero se está utilizando, ¿no? El uso incorrecto de la droga en dosis, cantidad, etcétera, ¿no? Los factores adversos de los medicamentos, que son los que tenemos que ver también cada que yo administro uno, generalmente son las reacciones alérgicas, ¿no? Generalmente hay efectos secundarios que pueden ir desde fiebre, náuseas, ¿no? Diarreas, ¿no? Antibiótico de forma indiscriminada, la microbiana normal que tenemos, intestinal, y producir diarreas o disbiosis también. Y si nosotros eliminamos a toda la flora microbiana normal por el uso del antibiótico de forma indiscriminada, podemos producir un sobrecrecimiento de un hongo que es la cándida, y porque matamos a todas las bacterias buenas y malas, y quienes se quedan, los hongos y los virus, ¿no? Entonces es importante saber utilizar y tener un uso adecuado por un tiempo adecuado, ¿no? Siempre, ¿no? Tenemos que nosotros tomar en cuenta que cuando administramos el efecto de acción del antibiótico, los efectos adversos y la dosis tóxica del antibiótico, ¿no? Debemos utilizar por un tiempo de lapso adecuado y no utilizar un antibiótico por tiempos, por un tiempo indiscriminado, no un tiempo prolongado, no indiscriminado, un tiempo prolongado, lo que va a dar lugar a que este paciente haga reacciones alérgicas o efectos.
Vamos a quedar aquí con los carbapenémicos. No olvidemos el memotécnico. Ya hemos hablado ahora de todas las penicilinas, ¿no? El memotécnico pecamos, ¿no? Penicilinas, carbapenémicos, cefalosporinas y monobactámicos, ¿no? Vamos a ir viendo esos que tienen acción sobre gram positivos, gram no negativos. La confusión del antibiótico tiene como resultado que el aumentar nuestro espectro de acción. Eso es lo más. Amoxicilina y después pincharle una penicilina pensando que va a aumentar el espectro de acción. No aumenta el espectro de acción, ¿no es cierto? Solamente aumenta la dosis con el riesgo de ¿qué? De efectos adversos y toxicidad, nada más. ¿Ya? Listo, chicos. Listo, Les voy doctora. a pedir, por favor, que pongan su asistencia en el chat, porque ya el tiempo no nos va a dar para poder llamar la asistencia ahora, ¿ya? Listo, Dan, gracias. Bueno, la siguiente clase y su asistencia en el chat, ¿ya? Listo, chicos, gracias. Nos estamos viendo la Hablamos, siguiente. doctora, hasta luego. Hasta luego, Listo, doctora. Gracias, Gracias, doctora. Hasta luego. doctora. estaban ahí. Nos vemos, gracias, chicas. No, doctora, gracias. Ya, mi amor, gracias. Doctorita, Dime, Dan. ¿puede ir subiendo por favor la diapositiva a la plataforma? Esta, la que estamos avanzando ahora, para ir revisándola un poco. Ya, claro que sí. Ahorita voy a poner, ¿ya? De acuerdo, muchas gracias. Gracias, de nada. Chao, chao.